Bien, jóvenes, aquí tenemos la segunda parte del solucionario de la guía 2 de función cuadrática. El ítem 3 y el ítem 4. Comencemos. Ítem 3. Desarrollo. Analiza las siguientes parábolas y determina función, vértice y raíces. En esta parábola no hay mucha información, pero sí tenemos el vértice, que es menos 2,0. Tenemos las raíces, que es la misma. La primera solución es menos 2 y la segunda es menos 2. Y la función la podemos determinar a través de esta, comillas, fórmula. Sería entonces x más 2 por x más 2. Eso significa que sería la función x cuadrado más 4x más 4. Veamos un segundo caso. Aquí tenemos que el vértice es 0, menos 1. Los puntos de intersección son en el eje de las abscisas el valor menos 1 y 1. Entonces, al igual que en el caso anterior, rellenamos esta, comillas, fórmula y podemos determinar cuál es la función. La función estaba dada por x cuadrado menos 1. En esta función, al igual que en la primera, el vértice será menos 2,0. Las raíces, la misma, menos 2 y menos 2. Resolvemos en la ecuación y tenemos que la función era x cuadrado más 4x más 4. En esta función, la parábola tiene concavidad negativa. Veamos los datos que tenemos desde un principio. El vértice, 0,1. Las raíces o cortes con el eje x, los valores menos 1 y 1. La función va a estar dada por x menos la primera solución por x menos la segunda solución. Pero al ser una concavidad negativa, debemos agregar el signo negativo a esta función, a alguno de los dos paréntesis. En este caso le agregué a la primera, menos x más 1 por x menos 1. Esto quedaría menos x menos 1 por x menos 1. Significa que la función era menos x cuadrado más 1. Analicemos esta nueva parábola. El vértice está ubicado en el punto 1, menos 1. Sus raíces no son reales, puesto que no intersectan el eje x. La concavidad es negativa y la intersección con el eje y está en el punto 0, menos 2. Con estos datos no es muy sencillo encontrar la función, pero no es imposible. Para esto vamos a analizar el vértice 1, menos 1 y la intersección con el eje y 0, menos 2 nos permiten reemplazar en la función algunos datos. Si reemplazamos el valor de x y el valor de y del vértice en la función canónica, ax cuadrado más bx más c, encontraremos que a más b es igual a 1. Entonces, este dato por sí solo no nos sirve de mucho. Pero sabemos que el eje de simetría es 1. Entonces, si reemplazamos el valor de 1 en el eje de simetría, que es menos b partido en 2a, encontraremos el valor de a, que va a ser igual a menos b partido en 2. Ahora, con estos dos datos, a igual a menos b medios, y que a más b es igual a 1, podemos concluir, reemplazando el valor de a en la primera ecuación de a más b, encontramos que 2 es igual a menos b más 2b. Es decir, que b es igual a 2. De aquí reemplazamos entonces en cualquiera de las ecuaciones. A va a ser igual a 1 menos b. A va a ser igual a 1 menos 2. A va a ser igual a menos 1. Y con el intersecto, que sabemos que c es igual a menos 2, podemos reemplazar en la función. Ax cuadrado más bx más c entonces va a ser igual a menos x cuadrado más 2b menos 2.
En esta nueva parábola, el vértice se encuentra en 1/2, 3/4. No tiene raíces, no tiene intersección con el eje X, por lo tanto sus raíces no son reales. El intercepto con I es el punto 0,2. Como el eje de simetría es 1/2, podemos decir que A va a ser igual a menos B. Y al igual que en el caso anterior, usaremos el vértice reemplazándolo en la función. Así tenemos que 3/4 es igual a por 1/2 al cuadrado, más B por 1/2, más C, que ya habíamos dicho que era 2. Entonces, 3/4 menos 2 va a ser igual a A cuartos más B medios, menos 5/4 va a ser igual a A cuartos más B medios. Voy a amplificar todo por 4. Sería que menos 5 es igual a A más 2B. Con estas dos ecuaciones vamos a resolver un sistema de ecuaciones. Este sistema lo resolvemos restando estas dos ecuaciones. Llegamos a que B era igual a menos 5. Reemplazando B en la segunda ecuación, llegamos a que A es igual a 5. Entonces, A es igual a 5, B es igual a menos 5 y C es igual a 2. Así entonces la función es 5x² menos 5x más 2. Las otras dos funciones o parábolas se las dejo a ustedes. Ítem 4. Aplicaciones. 1. La distancia de frenado D en metros de un coche que circula a una velocidad de v km/h se calcula por la fórmula A. Un coche circula a 120 km/h. ¿Cuántos kilómetros recorrerá después de pisar el freno? Sabemos que la velocidad es de 120 km/h. La distancia estará dada al reemplazar este valor en la función. Entonces, la distancia va a ser igual a 120 dividido 5 más 120 al cuadrado dividido en 150. Esto nos da 24 más 96. La distancia será igual a 120 metros. Ojo, nos preguntan por kilómetros y la distancia está dada en metros. Por lo tanto, debemos convertir este valor. 120 metros es equivalente a 0,12 kilómetros. Respuesta entonces, recorrerá 0,12 kilómetros. Letra B. ¿Qué velocidades permiten parar en menos de 12 metros? En este caso el ejercicio es una inecuación. Como no la hemos visto en clases, se las voy a explicar, pero no es problema si no la alcanzaron a terminar o no pudieron desarrollarla. Después la vamos a entender con mucho más detalle. La distancia es 12 y este valor debe ser mayor que la velocidad partida en 5 más la velocidad al cuadrado partida en 150. Vamos a amplificar esta inecuación en 150. Al multiplicar por 150 no varía nada, solamente se amplifica. O sea, 12 por 150 va a ser mayor que 150 por v partido en 5 más 150 por v al cuadrado partido en 150. Simplificando lo que podemos simplificar, llegamos a que 1800 es mayor que 30v más v al cuadrado. Ahora, despejando esta inecuación, 1800 pasa al otro lado restando y ordenamos. Esta expresión v al cuadrado más 30v menos 1800 lo podemos factorizar en v más 60 por v menos 30. Entonces, si yo tengo la multiplicación de dos números que me dan negativo, significa que al menos uno de ellos es negativo. En este caso, que A sea menor que 0 y B sea mayor que 0, o que A sea mayor que 0 y B sea menor que 0. O sea, uno negativo y el otro positivo. Se debe cumplir siempre. Entonces, en este caso, vamos a seguir la misma lógica. Que B más 60 o bien que B menos 30 sea negativo
y el otro valor sea el positivo. Matemáticamente hablando, esta expresión, que A sea mayor que 0 y B menor que 0, o que A sea menor que 0 y B mayor que 0. ¿Qué significa esto? Que B sea mayor que menos 60 y B también sea menor que 30. O bien que B sea menor que menos 60 y B sea mayor que 30. Analicémoslo gráficamente. En una recta numérica tenemos el valor menos 60 y el valor 30. Está diciendo que son los valores mayores que 60 y los valores menores que 30. O sea, todo este espacio. Todos estos números entre el menos 60 y el 30. O bien que sean los valores que están antes que el 60 y que a su vez sean mayores que 30. Aquí no hay intersección, el conjunto es vacío. Entonces, todas las soluciones están entre el menos 60 y el 30 o en el vacío. Entonces, la respuesta es menos 60,30. Todos estos valores cumplen la condición de que paran en menos de 12 metros. Pero ojo, estamos hablando de la vida cotidiana. Un auto no puede andar a menos 60 kilómetros por hora. Un auto no puede andar a una velocidad negativa. Por lo tanto, las velocidades serán las menores a 30 kilómetros por hora, siempre que la velocidad sea menor que 0, o sea, mayor que 0. Dos. En una fábrica se incorpora una máquina de última generación. A medida que los operarios vayan perfeccionándose en su manejo, las ganancias aumentarán. Sin embargo, está previsto que en cierto momento dichas ganancias comenzarán a disminuir por el deterioro de la máquina y los gastos del mantenimiento. Se estima que la situación seguirá el siguiente modelo, donde G es la ganancia adicional en miles de dólares y X es el tiempo en años transcurrido desde la compra de la máquina. ¿Durante cuánto tiempo habrá ganancias adicionales? Analicemos esta función. Es una función de concavidad negativa. Habrá un crecimiento, llegaremos a un punto máximo y luego decaerá. ¿Para qué? Simplemente para entender de qué estamos hablando. X es el tiempo en años y la función ganancia en miles de dólares. Si la ganancia en miles de dólares es igual a 0, sabremos los puntos de intersección de la curva con el eje X. O sea, resolvemos la ecuación. Al resolver esta ecuación, utilizando la fórmula general, ¿ya?, llegamos a que los valores de X están dados por X1, que será 5, y X2, que será menos 3. ¿Qué quiere decir esto? Que entre el año menos 3 y el año 5, en nuestro eje X, la curva estará sobre el eje X. Mientras que antes del 3 y posterior al 5, la curva estará debajo del eje X. Esto quiere decir que la ganancia será sobre el eje X, entre el año menos 3 y el año 5. Pero como el tiempo en años no puede ser negativo, decimos que la solución o la respuesta es desde el año 0 al año 5. ¿Cuál será la máxima ganancia adicional que se obtendrá y cuándo? Sabemos que al ser una máxima ganancia estamos hablando del vértice, y el vértice está dada por menos b partido en 2a, la función evaluada en este valor. Menos b partido en 2a es el valor 1. Por lo tanto, g de 1, que es la ganancia cuando x sea 1,
está dada por esta función. G de 1 es igual a menos 1,25 más 2,5 más 18,75. G de 1 es igual a 20. Entonces, la ganancia máxima será de $20.000 cuando haya pasado un año. ¿Cuándo comenzará a generar pérdidas? Recordemos que para tener pérdidas, la curva debe estar debajo del eje X. Por lo tanto, después del quinto año no habrá ganancias, sino pérdidas. 3. Durante un experimento se midió la temperatura de un líquido durante varios minutos. Resultó que la variación de la temperatura estaba dada por la función x² menos 6x más 8. ¿En qué momento la temperatura del líquido fue igual a 0 grados? La temperatura está dada por f de x y el tiempo es x. Entonces, 0 igual a x² menos 6x más 8. Resolvemos la ecuación utilizando la factorización. 0 va a ser igual a x menos 4 o 0 será igual a x menos 2. Entonces, x es igual a 4 o x es igual a 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la temperatura del líquido fue igual a 0 en el minuto 2 y en el minuto 4. ¿Fue esta su temperatura mínima? No. Su temperatura mínima se registra en el vértice. El vértice está ubicado en el 3, la función evaluada en 3. La función evaluada en 3 es igual a menos 1. Y este es el valor que nos piden. Fue de menos 1 grados Celsius. 4. Se lanza un proyectil hacia arriba formando un cierto ángulo respecto de la horizontal, con una velocidad inicial de 40 metros por segundo, desde 20 metros de altura sobre el suelo. Cuando han transcurrido 3 segundos desde el lanzamiento, su altura está dada por la función f de t igual menos t al cuadrado más 40t más 20. A. Determina la altura máxima que alcanza. La altura máxima se alcanza en el eje de simetría. Por lo tanto, t va a ser igual a menos b partido en 2a igual a menos 40 medios por menos 1. Al simplificar nos da 20. Pero como el proyectil se lanza a 20 metros de altura sobre el suelo, la altura máxima que alcanza el proyectil es de 40 metros. B. Determine el tiempo que demora en alcanzar esa altura máxima. La función evaluada en 20 nos dará el tiempo que se demora en alcanzar esa altura. O sea, menos 20 al cuadrado más 40 por 20 más 20. F de 20 va a ser igual a menos 400 más 800 más 20. F de 20 será igual a 420. Es decir, se demora 420 segundos en alcanzar la altura máxima. Bueno, jóvenes, esto fue todo. Nos vemos en nuestra clase vía Zoom para aclarar cualquier duda que ustedes puedan llegar a tener con respecto a las guías. Adiós.